Bienvenidos a la casa del Señor. Me gustaría, antes de poder leer la palabra de Dios y orar, que pudieras saludar a la persona que tienes al lado. Y si puedes moverte también a los que están atrás y decirle bienvenido a la casa del Señor. Es un privilegio poder estar en su casa, amén. Es la bondad de Dios a nuestras vidas. Bienvenidos y qué bueno que podemos estar en la casa del Señor. Por convicción creo que no existe otro lugar mejor que estar en la casa del Señor, con el pueblo del Señor, adorando a nuestro Señor, leyendo su palabra y pidiendo que Él sea todo en nuestras vidas. Antes de poder leer la palabra de Dios, permíteme orar y quiero pedirte que me acompañes en oración para que nuestro Dios hable en nuestras vidas, y lo hará, pero para que nosotros podamos responder en sumisión a su palabra. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracia, te damos honor a ti, Señor. Qué hermoso privilegio tenemos nuevamente esta mañana, Señor, de estar en tu casa, en tu día, Señor, abriendo tu palabra santa para instrucción a nuestras vidas. Qué preciosa bondad para nuestras almas de que no te cansas, Señor, de instruirnos, amonestarnos, exhortarnos, animarnos, alimentarnos. Y hoy no es la excepción. Tú te has complacido, Señor, en ti mismo, para que tu nombre sea glorificado en reunir a tu pueblo, en reunir a tu iglesia alrededor de tu palabra. Así que Dios, hoy pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, por nuestras vidas y nuestros corazones para ser obedientes a tu palabra y poder crecer en comunión, Señor. No solamente uno a otros, pero contigo. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Espero que se encuentren bien, descansando en el Señor, fortalecidos en el Señor. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Hebreos y quiero invitarte a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Si nos visitas por primera vez, nosotros estudiamos la Biblia verso a verso y ya estamos terminando la carta a los Hebreos. Este es el último capítulo y vamos por el versículo 7. Así que vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Amén. Eso dice la palabra inerrante de nuestro Señor. Como hemos visto, el autor de esta carta está dando a su audiencia instrucciones. Estas son una serie de exhortaciones prácticas para la vida cristiana. Él quiere que por medio, a pesar de las circunstancias que experimentan, ellos puedan vivir para la gloria de Dios. Que ellos puedan enfrentar cada circunstancia para la gloria de Dios. Que ellos puedan vivir como ofrendas vivas para la gloria de Dios. Y eso no es muy diferente para nosotros hoy. Así como esta audiencia estaba siendo exhortada, instruida, guiada, para que en cualquier circunstancia pudieran dar gloria y honra a Dios, sigue también siendo una aplicación importante para nuestras vidas. A pesar de cualquier circunstancia que pudiéramos estar enfrentando, debemos dar gloria a Dios y vivir como ofrendas vivas para Él. Es muy similar a lo que el apóstol Pablo hace en Romanos 12, cuando le dice a la iglesia que sean sacrificios vivos. El escritor de Hebreos le dice a su audiencia, sean ofrendas vivas para el Señor. Entonces, les está animando para que ellos como creyentes puedan, uno, amarse con amor fraternal. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de los versículos anteriores. Les está exhortando a amarse fraternalmente. Les está instando a mostrar hospitalidad unos con otros. Y recuerden que él decía, muestren hospitalidad con los extraños. Y cuando meditábamos esto, decíamos que son aquellos hombres que andaban predicando de ciudad en ciudad. Ellos tenían que abrir sus puertas, ser hospitalarios. Ellos recibían iglesias en sus casas. Les insta, les instruye, los anima a ser compasivos. Es decir, que cuiden a sus hermanos supliendo las necesidades de sus hermanos. Los llamó a ser solidarios con los que sufren. Está siendo llamado a no ignorar las necesidades de los demás. Los animó a vivir en pureza y fidelidad en sus matrimonios,
los animó a estar contentos y agradecidos con lo que tienen. Les recordó que como cristiano pueden aferrarse a las promesas del Señor. Y podríamos decir, ¿cómo vive un cristiano que glorifica a Dios? Y el autor de Hebreos nos da una excelente descripción. Es decir, menos de esto no es posible en la vida cristiana. Este fácilmente puede ser la forma en cómo examinamos nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios, y podemos examinarnos con estas declaraciones, y podemos examinar nuestro cristianismo, si realmente estamos viviendo para la gloria de Dios o estamos viviendo para nuestra propia gloria o para nuestra propia agenda. Y convertir estas descripciones en preguntas. Estoy amando con amor fraternal, estoy mostrando hospitalidad, soy compasivo, soy solidario con los que sufren, estoy ignorando las necesidades de los demás, estoy viviendo en pureza y fidelidad al Señor, sea que esté casado o no, estoy animado con lo que tengo, agradecido, contento, satisfecho porque tengo al Señor y Él es todo para mí. Estoy aferrado a las promesas de Dios. Es una excelente forma de examinar nuestros corazones. Pueden ayudarnos a evaluar nuestra vida cristiana si realmente estamos viviendo para la gloria de Dios o para nuestra propia agenda. Ahora, los versos 7 hasta el verso 17 parecieran tener una unidad. De hecho, vamos a estudiarlo con calma en los próximos domingos. Hoy solo veremos el versículo 7, pero parece que el autor quiere enfatizar la obra de liderazgo en la congregación para animar a su audiencia. Si lees los textos, versículo 7, versículo 17 y el 24, hace una sutil o una directa sugerencia al liderazgo. Y pareciera que nos están funcionando como un marco temático en las siguientes exhortaciones. Él seguirá en estos versículos dándonos instrucciones de cómo vivir nuestra vida. Y creo que un tema principal aquí en estos versículos, animando a su congregación y por ende a nosotros como iglesia, es que cada creyente pueda terminar bien la carrera que Dios ha puesto delante de ellos. Ese es quizás un tema moviéndose en estos versículos, que los creyentes puedan terminar la carrera que Dios ha puesto delante de ellos. Y una de las cosas que implican estos versículos es que podemos estimularnos en la fe unos a otros para que esto ocurra en nuestras vidas. Entonces, como punto de esta prédica, el inicial, ten presente el notable valor de una vida recta y el impacto en la vida de otros, ¿no? Creo yo que una cultura tan ensimismada como en la que vivimos, podemos llegar a pensar de que mientras yo viva de forma aceptable a Dios, está bien. Mientras yo no me meta en problemas, mientras yo no peque como los demás pecan, está bien. Y debemos de vivir de manera íntegra, santa para la gloria de Dios. Pero también tenemos que estar conscientes de que hemos sido llamados a involucrarnos en la vida de los demás. Entonces, ten presente que una vida recta tiene un impacto notable y profundo en la congregación de los santos. Recordemos que dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, consideremos cómo, que dice, estimularnos, Hebreos 10, 24 al 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor, ¿no? A las buenas obras. Ese debería ser el estímulo como creyentes, no al moralismo, no al legalismo, no a las obras, no al activismo, pero debemos considerar estimularnos a crecer en la fe. Debemos estimularnos a avanzar en la fe. Debemos estimularnos a crecer en madurez espiritual en nuestras vidas. Hay muchas áreas en nuestras vidas en las que necesitamos crecer y nos necesitamos unos a otros. Entonces, ten presente el valor notable de una vida íntegra, una vida recta, una vida santa y el impacto que tiene en otros creyentes. Cuando el autor escribe Hebreos 11, nos recuerda ese maravilloso ejemplo que tenemos, esos testimonios de estímulo de hombres de fe, mujeres de fe, que caminaron su carrera, que concluyeron su carrera, que están glorificando y honrando a Dios, están en el pabellón de los héroes de la fe, terminaron su carrera y la terminaron bien. Es un testimonio de aliento, de ánimo, de esperanza a nuestro propio peregrinar cristiano. ¿Recuerdas Hebreos 11? Es un gran estímulo a la fe.
que aún en nuestras luchas, que aún en nuestras dificultades, que aún en nuestras batallas espirituales, aún en nuestras cargas del día a día, tenemos testimonio en las Escrituras de hombres y mujeres que batallaron de la misma manera que nosotros, pero terminaron bien su carrera. Es un estímulo. En Hebreos 12 nos dice, pongan su mirada en Jesucristo, ¿no? El consumador de nuestra fe. De manera excepcional, nos dice que nuestra mirada tiene que estar en Él. Todos esos ejemplos de fe y esperanza que caminaron antes de nosotros, delante de nosotros, vivieron para la gloria de Dios. Son héroes de la fe, pero también el autor nos está animando a recordar aquellos que podemos ver en nuestra vida, que los vemos correr y podemos aprender de ellos. Por eso necesitamos unos a otros más de lo que nosotros podemos entender. Regresemos a Hebreos 13:7 y veremos que el autor da al menos 3 indicaciones en este versículo para la iglesia. Él dice, acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios. Número 2, considerando el resultado de su conducta. Y número 3, imiten su fe. Son simples, está muy claro. Acuérdense, es un recordatorio con aprecio, consideren, es una reflexión sobre la vida de estos hombres. Y número 3, imiten, dice, repitan todo aquello que honra y glorifica a Dios. Veremos algunas cosas importantes en este versículo, pero si tienes tu Biblia, ve rápidamente a Hebreos 13:8, porque debe llamarnos la atención poderosamente, que después de decirnos, acuérdate de los pastores, de los guías que les hablaron, de los maestros que les enseñaron la palabra de Dios, considera cuidadosamente el resultado de su vida, de su conducta, e imiten su fe. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto ha causado mucha confusión en los estudiosos porque dice, ¿por qué mete esta frase aquí? Por supuesto tenemos que entenderla en todo el contexto, porque el versículo 10 habla de los falsos maestros. Y hay algo interesante en este punto, porque podemos tener estima de los maestros que Dios ha puesto en nuestra congregación. Hablando de la congregación de los hebreos, puedes tener estima de ellos, puedes aprender de ellos, puedes crecer por su testimonio. Porque ellos no cambiaron el mensaje. Jesucristo sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Su mensaje, su predicación, su vida práctica y su fe son un estímulo. Y esa fe ha sido basada ¿en qué? En la predicación de la palabra de Dios. Y el autor dice, Jesucristo no ha cambiado. El mensaje que predicaron estos hombres sigue siendo tan vigente para nosotros. Y esto fue hace muchísimos tiempos, si lo contamos a nuestros días. Les puedo decir entonces con toda seguridad, el mensaje que estos hombres han predicado a lo largo de los años de la historia de la redención sigue siendo tan vigente para nosotros hoy, porque Jesucristo no cambia, ¿no? Sigue siendo el mismo hoy y siempre. En el argumento del autor le está diciéndole a su iglesia, examina la vida de estos pastores, maestros fieles de la palabra, examina sus vidas, su conducta, su doctrina, imita su fe. No cambiaron nada. Si predicaron a Cristo, no cambiaron absolutamente nada. Predicaron a Cristo y este crucificado. Entonces el mensaje de estos hombres sigue siendo tan vigente para nosotros hoy. Y por eso podemos decir esto de muchos hombres de fe para nosotros, que han predicado la palabra de Dios fielmente y han bendecido nuestra vida enormemente. No simplemente nos recuerda la inmutabilidad de Cristo, no cambia, el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos hacer una gran defensa en este texto de que Jesucristo es Dios. Él está diciendo, Jesucristo no cambia, es inmutable. Pero quiero que tengas presente que lo que Él les está diciendo a su audiencia es que el mensaje de Jesucristo, generación tras generación, no cambia. Hombres fieles han predicado la palabra de Dios a lo largo de la historia. Y el mensaje no debe cambiar. Quizás nuestra lucha con entender este principio ahí es que vemos año con año el mensaje cambiando, siendo más atractivo para las masas, que sea más aceptable para nuestra cultura. Evitemos decirle a la gente que es pecadora.
Animemos a la gente a anhelar cosas mayores y mejores. Como estamos tan acostumbrados a diluir el mensaje, estamos en una cultura que está tan fascinada con la disminución de la gloria de Dios en la predicación del Evangelio. Quizás esto nos causa un choque, pero el mensaje de Jesucristo no cambia. Es lo único que no debe cambiar. Pasarán muchas cosas, cambiarán muchas cosas, pero la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Entonces Él está diciendo, puedes confiar en la predicación de estos hombres, que de hecho debes notar la diferencia cuando habla en el versículo 17 y 24 con el versículo 7. Por lo que la mayoría de los académicos entiende de que Él está refiriéndose a pastores muertos, pastores que ya murieron. Y lo más probable, podría agregar yo, es que si esta es la conclusión, murieron en defensa de la fe. Esta iglesia vio quizás a sus maestros morir firmes en la convicción que habían predicado desde sus púlpitos. Y ellos le dicen, no tengas por menos su predicación, no tengas por menos su vida, imita su fe. Es un gran testimonio para nosotros como iglesia. Él les está diciendo, estos hombres fueron fieles hasta el final. Perseveraron en la fe, caminaron con paciencia, alcanzaron la meta gloriosa del llamamiento santo, entraron en el reposo del Señor, y el testimonio de sus vidas es un gran estímulo para nosotros como creyentes. Son dignos de ser recordados por su fidelidad, que podemos reflexionar en sus vidas e imitar y retomar todo aquello que nos ayude a nosotros como cristianos a caminar con fe y esperanza. Fueron fieles, y el autor de Hebreos nos da los parámetros de esa fidelidad. Así que regresemos nuevamente a Hebreos 13:7. Notarás en Hebreos 13:7 que el hecho de acordarnos de nuestros guías, líderes espirituales, ¿y qué debemos recordar? Dice que les hablaron la palabra de Dios. ¿Qué debemos considerar? El resultado de su conducta. Debo examinar la forma en cómo viven, ¿sí? Y debo imitar su fe. Entonces, debo acordarme de la palabra de Dios que fue predicada por ellos. Debo considerar, examinar cómo han vivido. Y recuerden que en el contexto ellos están meditando sobre los pastores que ya no están, han muerto. La mayoría probablemente murieron bajo persecución. Y dicen, imiten su fe. Esto no es nuevo, hermanos, para la iglesia. Todo líder que dice ser cristiano debe ser ejemplo con sus cualidades de vida. Debe ser fiel en predicar la palabra de Dios. Debe ser un testimonio vivo de que vive por fe. Eso no es nuevo para ninguno de nosotros. Incluso podemos extrapolar esto a la congregación. Está hablando de líderes fieles, pero tú puedes verte reflejado ahí, un creyente que ama al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y su ser. Permanece en la palabra de Dios. No solamente le predican la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios. Considera el resultado de su conducta. Está evaluando la vida de los que están a su alrededor. ¿Y cuáles son los parámetros? La gloria de Dios y lo que no glorifica a Dios. De manera muy simple. Y que debemos imitar o considerar en nuestra evaluación cómo su vida, la vida de otros creyentes a mi alrededor, alimenta mi fe, alimenta mi esperanza, me anima en mis propias luchas. Esto no es nuevo para el liderazgo de una congregación. Lo diré de esta manera, este es lo mínimo que debes esperar en el líder de una iglesia, o en el liderazgo de una congregación, o en el liderazgo de cualquier iglesia. Fiel a la palabra de Dios, íntegro en la forma en cómo vive, con una vida de fe que es posible imitar. Al menos eso deberíamos tener presente cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de la iglesia. Porque si tú exiges esto mínimamente en el liderazgo, se exige mínimamente en ti. Una iglesia que ama la palabra de Dios, una iglesia que vive en integridad los días de su vida y que camina por fe.
Obviamente esta carta va dirigida a una congregación que ha tenido ejemplos, que han muerto, se han aferrado a las verdades del Evangelio. Posiblemente murieron por su fe y son creyentes dignos de ser recordados por los frutos de su vida y por su fe. Así por eso, iglesia, estar conscientes, el estar recordando, meditando y caminando por fe debe animarnos mutuamente unos a otros. Algunos de ustedes han sido cristianos por muchos años, por mucho tiempo. Y por la gracia de Dios han tenido quizás maestros fieles a la palabra de Dios, que aman al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Y doy gracias a Dios por el testimonio de vida de esos hombres. No son perfectos, ¿no? No dice el texto que son perfectos y que deben ser idolatrados, pero dice que podemos recordarlos con gratitud porque hicieron su trabajo fielmente, amén. Pero tristemente la mayoría de ustedes no tiene un recuerdo vívido, amoroso, de la fidelidad del ministerio pastoral. Y lo sé porque he hablado con muchos de ustedes y lo que escucho es dolor por el hecho de que han sido abusados por sus pastores. Muchos de ustedes han expresado el dolor, la tristeza y la amargura contra el liderazgo, incluso de nuestra iglesia, por las heridas y los dolores del liderazgo pasado en sus iglesias anteriores. Pero eso no significa que no podamos honrar, agradecer y servirnos del testimonio fiel de los hombres que Dios sí ha levantado. No solo en nuestra congregación, pero en todo el mundo. Jesús y los apóstoles advirtieron que llegarían los falsos maestros. De hecho, si observas el versículo 9, nos está diciendo que habrá mala doctrina. Hay mala doctrina a la cual debemos tener cuidado. No se dejen engañar de las malas doctrinas. Rápidamente, no está en sus pantallas, pero tienes tu Biblia. Ve el versículo 9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. En el contexto en el que está siendo dicho esto, es muy importante porque el autor en el versículo 7 nos dijo: considera la vida de estos hombres, considera su enseñanza e imita su fe. Obviamente, son hombres que aman al Señor. No se aman a ellos mismos. Jesús en Juan 10 dijo que hay muchos pastores, ¿no? Falsos pastores. Hay falsos maestros, falsos pastores y falsos maestros. Iglesia, debemos estar agradecidos con el Señor por lo que Dios nos ha permitido experimentar, por lo que Dios nos ha permitido tener. Y es triste y lo lamento mucho cuando escucho historias de liderazgo abusivo o que han tenido malas experiencias con liderazgo en otras iglesias, incluso en la nuestra. Pero eso no significa que no hay buenos líderes que pueden bendecir nuestras vidas, ¿cierto? Déjame te lo explico de esta manera. ¿Cuántos de nosotros, y no tienes que contestarme verbalmente, pero cuántos de nosotros hemos tenido experiencia con mecánicos que han sido malos mecánicos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido malas experiencias con médicos que han sido malos médicos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido malas experiencias con abogados que han sido malos abogados, cierto? Pero ¿te parece, no es curioso que aún así no dejamos de llevar nuestras cosas a un mecánico? Aún así no dejamos de ir al médico. Y aún así no dejamos de buscar asesoría legal. Pero cuando se habla del liderazgo de la iglesia, fácilmente se mete el pastorado y el liderazgo en una sola categoría. Son todos ladrones, ¿cierto? Esa es la hipocresía de la cultura. Porque es cierto, hay malos pastores. Y es cierto, hay pastores que han robado. Pero la Escritura no me deja mentir. Está dicho aquí, no lo escribí yo. Hay buenos pastores que aman al Señor, enseñan la palabra, viven rectamente, y es posible para la congregación imitar la fe de estos hombres. No lo dije yo, lo dijo el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Tristemente, estadísticamente se podría decir también,
La mayoría ha tenido una mala experiencia con el pastorado y el liderazgo. Pero Santiago incluso nos dice una advertencia, no todos deberían ser maestros. Hace poco, cenando con pastores de Petra, estábamos en un lugar, un restaurante, y obviamente el dueño del restaurante sabe que somos pastores, se nos acercó. Parece, o la impresión que me da a mí, que es cristiano o que ha tenido experiencia en las iglesias, pero obviamente conoce a dos pastores y por ende relacionó que todos de nosotros éramos pastores. Pero cuando él empezó a hablar, de repente se acercó y empezó a hablar con nosotros. Qué bueno que están aquí, Dios los bendiga, qué bonito, cómo van a la iglesia. Y lo que sigue después de saludarnos eufóricamente fue decir, no me acuerdo de mi pastor. Ese hombre decía, me acuerdo, fíjese, me queda viendo a mí. Yo había comprado unas botellas de vino, dice, carísimas, dice, no sé cuánto era, pero él dijo carísimas. Dice, 2 botellitas que las había guardado para una ocasión especial. El pastor me las quitó para la Santa Cena. Y yo dije, qué lástima, le digo. Pero mi punto aquí no es contarle esta historia. Es que, ¿qué mueve a un hombre a acercarse a otros pastores? Contarle la historia traumática para él, de que me quitó mis cosas, ni siquiera me preguntó si las podía regalar a la iglesia, me las quitó. O sea, lo que él me dijo es, prácticamente el pastor me robó mis cosas y no me dijo nada. Simplemente asumió que eso era algo que yo quería hacer para la iglesia. Y ¿saben qué después me dijo? Siguió hablando y yo quería disfrutar mi cena, honestamente. Siguió hablando y él dijo, los hijos de pastores tenemos tanto dolor. Inmediatamente capturó mi corazón. Y dije, wow. Y mis hijos estaban ahí. Y pensé, es cierto. Pero no solo tus hijos, los hijos de este pastor han sufrido, han sido lastimados, una congregación entera. Pero eso no significa que no hay buenos pastores que aman la iglesia, que aman al Señor, que predican la palabra y que su fe puede ser imitada. ¿Ok? Como nosotros somos una iglesia joven, nuestros pastores no han muerto, menos no aún. Quiero animarte a escuchar este sermón con un sentido de desear y anhelar que esta descripción de un líder, de un pastor, sea lo que nuestra iglesia tenga. ¿Sí? Entonces lo que quiero decirte, voy a dirigirme mucho al liderazgo de esta iglesia, empezando por mi propia persona, como anciano de esta iglesia, como pastor en esta iglesia, a los ancianos de nuestra iglesia, a los líderes de nuestra iglesia, pero también quiero dirigirme a ti como congregación, porque otra vez regresando al punto 1, nos necesitamos. Hay un enorme valor cuando crecemos en el Señor y crecemos en comunión. No esperes hombres completamente perfectos, porque no los hay. Como pastor no espero una congregación sumamente impoluta, perfecta. Anhelo y deseo una iglesia que crece en santidad. Y lo que yo anhelo sobre ustedes, deben anhelarlo sobre mí y sobre el resto de pastores en esta iglesia, que amen al Señor profundamente. Así que quiero pedirte que como iglesia nosotros podamos orar, o que tú ores para que nosotros podamos ser hombres fieles en la proclamación de la palabra de Dios. Que nuestras vidas sean un testimonio de nuestra sumisión a la palabra de Dios. Y que seamos reconocidos por nuestra confianza y dependencia en el Señor. Yo anhelo eso para mi vida, iglesia. Y anhelo eso para el liderazgo de esta iglesia. Y anhelo eso para los pastores de las iglesias Petras. Pero tiene que ser también un anhelo tuyo. ¿Sí? Porque estamos juntos en esto. Tengo el privilegio de ser tu pastor, si lo consideras así. Pero estamos juntos en esto. Estamos creciendo en este caminar. Vamos juntos. Caminando juntos. Para que seamos fieles a la palabra de Dios. Seamos íntegros con nuestro estilo de vida. Y que podamos ser reconocidos como una iglesia y un liderazgo que descansa y confía en el Señor. Déjame darte un principio adicional en el versículo.
Y la enseñanza que está ahí, no solamente que es importante cómo vivimos, no solo afecta a nuestra vida, afecta a los que están a nuestro alrededor. También, número 2, es posible, iglesia, terminar bien la carrera de fe. Es posible caminar con integridad en un mundo caído. Es posible vivir con esperanza. Es posible ser santos en un mundo lleno de caos. Es posible para ti terminar bien la carrera que Dios te ha puesto delante de ti. Y hermanos, tanto en la vida cristiana como en el liderazgo, nos enfrentamos día a día, continuamente, a múltiples desafíos que ponen a prueba nuestras convicciones, ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestra esperanza, ponen a prueba nuestra confianza. Seamos líderes o no, día a día estamos siendo probados, estamos siendo tentados para ceder ante las cosas de este mundo. Se ponen a prueba nuestras convicciones, se ponen a prueba nuestra fe, se pone a prueba nuestra esperanza y nuestro descanso en el Señor. No es diferente para ti como para mí. Pero tal vez esto es confuso de entenderlo porque hemos escuchado la retórica del liderazgo a lo largo de los años de que son de los que no fallan, los que viven a 15 centímetros del suelo. Pero eso no es cierto. Pero es posible, iglesia, terminar bien la carrera que Dios ha puesto, tanto para ti como para nosotros. Y el Señor en su gloria, en su gracia y su misericordia nos está recordando porque quiere animarte a ti en tu propia lucha, ¿no? Quiere animarte a ti a perseverar en la fe. Quiere animarte a ti diciéndote, hay evidencia, ¿no? En la historia de la redención hay evidencia de hombres de fe que no doblegaron sus convicciones a este mundo, que permanecieron firmes en predicar la palabra de Dios. Hay evidencia. Aunque si salimos a las calles y preguntamos a la gente, miraremos a la gente decir que no. O si vamos a los púlpitos de las iglesias, encontraremos otras cosas menos la palabra de Dios y podríamos pensar y caer en la mentira de que es imposible terminar bien. Porque el testimonio de la gran mayoría de los cristianos es terrible. Pero iglesia, es posible terminar bien la carrera que Dios ha puesto a tus pies. Nos está diciendo que hay evidencia, que es posible terminar bien, que es posible cruzar la meta de línea, que es posible escuchar buen trabajo, siervo fiel. Es posible. Así como fueron fieles a la palabra de Dios, la demanda al liderazgo es fidelidad a la palabra de Dios, también es la demanda a la iglesia, sé fiel a la palabra de Dios. Así como los líderes deben caminar en rectitud, la iglesia debe caminar en rectitud. Así como caminaron y vivieron por fe, la iglesia debe caminar y vivir por fe. No es un estándar diferente para ti y para mí. Porque tú y yo fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay excusas, iglesia. Tú no tienes excusa. ¿Por qué? Hay héroes en la fe. La palabra de Dios se nos ha dicho, son nuestro testimonio, son nuestro ejemplo. Hay pastores fe a lo largo de la historia de la redención. Tenemos testimonio de muchos de ellos que han sido ejemplo para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 al versículo 11, dice así. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro escribe también a una iglesia que está siendo perseguida. Y en los versículos anteriores le ha dicho, ponga toda su confianza y ansiedad en las manos del Señor, porque Él cuida de ustedes. Tengan cuidado de su enemigo el diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. El versículo 9 dice, resístanlo, firmes en ¿qué? En la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Es posible terminar bien. Que a pesar de las dificultades que enfrenta no solo la iglesia en la carta a los Hebreos o la iglesia a la que le escribe el apóstol Pedro, caminaron por su fe, resistiendo en el Señor, perseverando. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó ¿a dónde? A su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Iglesia, es posible terminar bien nuestra carrera.
Es posible. Se puede. Entonces, ¿qué nos está instruyendo el texto? O si nos preguntamos, ¿cómo puedo terminar bien mi carrera? Acuérdense, dice el texto, de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Aquí está la primera declaración en la que tenemos que meditar. Acuérdense de sus guías, acuérdense de sus líderes, acuérdense de sus maestros, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Note que está hablando en tiempo pasado, les hablaron. Nos instruyeron, nos guiaron a través de las Escrituras. Esa es una característica esencial tanto para ti como para mí, tanto para el liderazgo como para la iglesia en general. Debemos meditar en la palabra de Dios. No solamente debe ser enseñada desde el púlpito, debe ser recibida desde las butacas, de los asientos. Así que uno necesita la instrucción de la palabra de Dios sin adulterar. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Yo lo necesito muchísimo y tú lo necesitas muchísimo. Debe ser una característica de tu vida. Debe ser una característica de tu familia. Debe ser una característica del ministerio de enseñanza de toda iglesia. Pero hermanos, maestros, debe ser una característica de nuestro ministerio de enseñanza, de nuestro ministerio de predicación. Que cada anciano, que cada pastor, que cada líder, que cada maestro, sin excepción, debe predicar la palabra de Dios. Iglesia, ese es el estándar para el púlpito, no solo el de Petra, sino para toda iglesia bíblica. Se debe predicar la palabra de Dios. Entonces no seamos necios esperando algo menos que eso. La iglesia debe clamar, debe rogar, debe anhelar que cuando el maestro ocupe este lugar, o el pastor o anciano ocupe este lugar, o el líder ocupe este lugar, abra su boca, predique la palabra de Dios y diga, así dice el Señor. No solamente debe ser el anhelo del liderazgo, debe ser el deseo de la congregación. Nehemías capítulo 8. El pueblo reunido, el sacerdote Esdras iba a presidir ese tiempo y el pueblo gritó, trae el rollo, trae el libro, abre la palabra de Dios. Debería ser nuestro clamor, debería ser nuestra oración día a día, que este domingo se nos instruya, que este domingo se predique la palabra de Dios. No menos de eso. Que se predique la palabra de Dios. No esperamos menos, hermanos ancianos de esta iglesia. Debe ser predicada la palabra de Dios, con autoridad de la palabra de Dios. Si la cultura se va a ofender, que se ofenda porque se predicó claramente la palabra de Dios. Miremos 1 Corintios 1 al 5. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor, lo que le falta a muchas iglesias, este sentido de reverencia y temor a Dios en los púlpitos. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermoso texto para aplicar a nuestras vidas. Hermanos líderes, cada vez que abras tu Biblia, cada vez que abras tu boca, no esperamos menos de ti. No esperamos menos de ti. Iglesia, no esperes menos del estándar correcto. Nuestra oración es que en cada oportunidad, iglesia, que Dios nos permita hablar en el ministerio público, en el ministerio privado, en grupos pequeños, en una enseñanza, en una predicación, en un devocional, por muy pequeño que sea, se predique la palabra de Dios. Y digamos sin temor, el Señor ha dicho. Debe ser nuestra oración. Iglesia, otra vez debería ser tu oración. Preparándonos
durante la semana, incluso el sábado, en oración, que se predique la palabra de Dios. Nota que debemos recordar no las anécdotas, no las historias, no los chistes, no los comentarios, no la perspectiva, no mis ideas, no mi opinión. Necesitamos que la palabra de Dios sea fielmente predicada. Número 2, iglesia, toma en serio la predicación de la palabra de Dios. Hermanos líderes, tengamos temor reverente ante este llamado tan hermoso de predicar la palabra de Dios sin adulterar. Déjame mostrarte rápidamente, porque también quiero que sea práctico para ti y para mí, cómo puedo escuchar un sermón con reverencia. Thomas Watson escribía estos consejos y decía así: prepara tu corazón para escuchar la palabra, bañando tu alma en oración. Y nuevamente podemos hacernos estas preguntas. ¿Estamos haciendo esto cada semana? De pasar tiempo de oración para preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. ¿O a duras penas logro levantarme el domingo para venir a la iglesia? Dice, ven a la palabra con apetito santo y un corazón enseñable y tierno. Debe haber un deseo profundo en nuestros corazones de aprender del Señor. ¿Sabes que hemos perdido reverencia en el servicio, en la liturgia de la congregación? Hemos perdido reverencia porque se abre la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Y debo escuchar con reverencia, con un apetito santo, deseoso de ser enseñado por el Señor. Permanece atento a la palabra de Dios predicada. Recibe con mansedumbre la palabra predicada. Mezcla la palabra predicada con fe. Esfuérzate por guardar lo que ha sido predicado. Ora acerca de la palabra que ha sido proclamada. Pon la palabra en práctica. Sé hacedor de ella. Suplica al Espíritu Santo que acompañe la palabra predicada con su bendición. Familiarízate con la palabra. Estúdiala, compártela con otros. Esa es la manera en cómo podemos preparar nuestros corazones para escuchar la predicación del Evangelio. Ahora déjame hacerte una pregunta sincera, honesta. ¿Cómo puedes tomar en serio tu cristianismo si en el día del Señor te vienes a dormir? O sea, ¿cómo esperas que tome en serio yo como pastor tu cristianismo si no traes Biblia? No traes dónde apuntar. ¿Cómo reflexionas en la semana? ¿Cómo sabes que no estoy mintiéndote? ¿Cómo sabes que no estoy engañándote? ¿Cómo sabes que no estoy mezclando mentiras en la predicación del Evangelio si ni siquiera lees tu Biblia? Ni siquiera tomas nota. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no tenemos reverencia al escuchar la palabra de Dios? Somos una generación maleducada, sin temor a Dios. ¿Cómo puedo pensar que eres maduro si no veo luchando en tu vida por el Evangelio? Mi exhortación es, como dijo un puritano, Joseph Alleine: ven desde tus rodillas hasta el sermón y ve del sermón a tus rodillas. Mucha de la inmadurez de nuestra congregación no es en su totalidad el púlpito. Ha sido el receptor que no quiere vivir para la gloria de Dios. Y no hemos sido infalibles. Hemos cometido fallas y errores en nuestro liderazgo y en nuestra predicación. Hablando por los ancianos de nuestra iglesia, el liderazgo de nuestra iglesia, pero estamos comprometidos con algo: que se predique la palabra de Dios. Y no espero menos de ti, que tú apliques la palabra de Dios. Amén. Entonces, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Este no es un llamado a la idolatría, iglesia.
No quiero que caigamos en ese error, que vivamos en una cultura en la que rinde homenaje y honor a los pastores. Hay una idolatría a la personalidad, hay una idolatría al carisma. El texto no dice eso. Por eso ten mucho cuidado cuando tienes un favorito. ¿Sí? Ten mucho cuidado. Puede gustarme un estilo más que otro, sí. Pero el clamor que debe estar en nuestros corazones es que se predique la palabra de Dios. Que se proclame el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica, acordarse implica que la congregación debe tener acceso al liderazgo. Eso implica que la congregación debe conocer a sus líderes. ¿Sí? Eso implica que deberías tener comunión y relación con el liderazgo de nuestra iglesia. Y quiero animarte a desechar ese tipo de elitismo tan marcado en el cristianismo, de que los pastores, líderes, ancianos están tan alto, tan lejos de nosotros, que no podemos molestar a los ungidos del Señor. En ninguna parte de la Escritura, aplicándolo a los pastores y maestros, nos sugiere eso. Recordar a nuestros guías implica que tenga una relación con ellos, o al menos esta iglesia los conocía, ¿no? Por eso es tan importante el segundo punto. Dios nos está llamando, iglesia, a orar más por los líderes y nos está llamando más a acercarnos a ellos. ¿Cómo puedes recordar sus luchas? ¿Cómo puedes recordar su fe si ni siquiera hablas con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por el líder de tu grupo pequeño? ¿Por los maestros de la iglesia? ¿Por los pastores de la iglesia? ¿Sabes cuáles son las necesidades de los líderes del líder de tu grupo pequeño? ¿Con qué está luchando? ¿Sabes con qué está luchando los ancianos de la iglesia? ¿O sabes con qué está luchando tu pastor? No sabes. ¿Cómo vas a acordarte de ellos si no te acercas a ellos? ¿Cómo? O sea, permíteme entender. ¿Cómo puedes acordarte de ellos si no los conoces? Si no tienes una relación estrecha de hermanos. Necesitamos orar más por nuestros líderes. Y eso significa que necesitamos preguntar más. ¿Cómo están? ¿Cómo puedo orar por ti? Y agradezco a aquellos hermanos que cuando me ven dicen, estoy orando por ustedes, estoy orando por usted, pastor. Gracias. Porque puedo contar con una mano a la gente que dice, estoy orando por ustedes como pastores. Quizás tú oras y no lo dices, pero es necesario acercarte y hablar, porque la Biblia nos manda a llevar las cargas unos con otros. Dios nos ha dado el privilegio de absorber y cargar por su gracia mucho de las crisis en la iglesia, al liderazgo. Amén y amén. Pero necesitas acercarte para animar, fortalecer al liderazgo de tu iglesia. La mayoría de los pastores renuncian casi hasta el 40% más por la carga del conflicto en la congregación. Los pastores se queman y renuncian por el hecho de que muchas veces parece que está luchando solo en la congregación. Así que, iglesia, Dios te ha llamado a ti a orar más por el liderazgo, a acercarte más al liderazgo para poder orar con seguridad. Amén. Saben, nosotros a lo largo de la historia de nuestra iglesia, si es primera vez que vienes a Petra, yo este año cumplo 10 años de ser su pastor, o ser el pastor en esta iglesia. Y antes de ser pastor estuvo pastor Jared. Y la iglesia ha tenido muchos ancianos en nuestra congregación. Y muchos de ellos han salido mal, pero la mayoría ha salido bien, ha salido a sembrar iglesias. ¿Estamos orando por estos hombres? No son infalibles. Muchos de ellos carecen de iglesias maduras y sólidas.
Si lo comparamos con ustedes, con esta iglesia, ¿solemos orar por ellos? ¿Solemos preguntar cómo están? ¿Cómo podemos animar a nuestros hermanos? Porque queremos terminar bien, pero queremos también que ellos terminen bien su carrera. La siguiente declaración del autor, habiendo dicho esto, dice, considerando el resultado de su conducta. Este es un llamado para la iglesia a observar cuidadosamente. Él ya usó este término de considerar. Considera a Cristo, no dijo. Ahora nos dice, considera a estos hombres. Considera su vida, examínalos y no esté elevando el liderazgo al nivel de Cristo. Solo te está diciendo el nivel de compromiso que debe tener la iglesia con examinar, con retener cuidadosamente, no solamente la enseñanza que debe ser bíblica, pero la forma en cómo viven. En 1 Timoteo 4:16 nos dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndola asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Hechos 20:28, ten cuidado de ti mismo, tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación. Y en Hechos 20, el apóstol Pablo le está hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Esto no es nuevo. Este es el estándar. Es fácil hablar. Es fácil decir, es fácil enseñar en cierta manera, pero tienes que aprender a vivir lo que enseñas. Y la iglesia no debe estar conformada solo, es que nos enseñan bien, es que nutren nuestra mente, viven lo que predican. Y debemos orar por eso, para que no encontremos una diferencia, una dicotomía, una lucha entre lo que digo y lo que vivo. Necesitamos entender que no hay diferencia. El hombre que se para detrás de un púlpito debe vivir conforme a lo que predica. Y eso es igual para la congregación. Si ese es el estándar para el liderazgo, es el estándar para la congregación. No solamente es el llamado a observar la doctrina correcta, a amar la sana doctrina, a anhelar la predicación de la palabra de Dios, pero también a observar que el hombre que enseña, que los ancianos que enseñan, que los maestros que enseñan, están viviendo acorde a lo que dicen. ¿Están viviendo acorde a lo que predican? ¿Realmente aman al Señor y aman a sus familias como dicen amar? Considera esto, iglesia. No debe haber diferencia. La vida del creyente debe hacer juego tanto dentro como fuera de la iglesia. Lo que el líder es en el púlpito es lo que debes tener fuera del púlpito. Eso es para cualquier líder en esta iglesia. Lo que tienes en el púlpito, lo debes tener fuera del púlpito. No estoy hablando de una actuación, por supuesto. El liderazgo necesita dependencia en el Espíritu Santo. Están creciendo igual que ustedes. Estamos creciendo igual que ustedes. Pero no puedes bajar el estándar. Debe ser íntegro. Debe amar al Señor con su vida, no solamente con sus palabras. Debe llamar a la iglesia a ser fiel, pero Él también debe ser fiel. Cuando vengan las crisis, y si tú puedes leer Juan 10, vienen las crisis, entonces, bueno, me voy. Porque ya hay crisis. No hay nada más que hacer. Abandono la iglesia cuando hay crisis. Si el pastor predica de permanecer firmes y fiel, sea cual sea la circunstancia, no esperas menos de los hombres que dicen eso del púlpito. La siguiente consideración que quiero animarte a examinar es: los cristianos fieles terminan bien. Ese ejemplo que dice, acuérdate de tus pastores, de cómo vivieron.
Él está diciendo, ellos están ahora con el Señor, ellos han caminado bien, ellos han corrido bien la carrera. Lo que quiero recordarte, iglesia, es que los cristianos fieles terminan bien su caminar. Son dignos de admirar, de imitar, no idolatrar. Muchos hermanos terminan mal. Hay ejemplos de ejemplos. Grandes pastores dotados de grandes capacidades, doctores en filosofía, diestros en hebreo y en griego, mueren y después se descubre que estaban envueltos en pornografía. Un montón de ministros y ministerios están así. Pero lo que este texto nos recuerda, hermanos, es que hay hombres de Dios que terminan fiel. Tenemos muchos ejemplos en la historia de la redención de hombres fieles al Señor que con gusto podemos citar porque caminaron bien su carrera. Y son un estímulo y un testimonio para nuestra vida. Los cristianos fieles terminan bien. Grábate eso en el corazón, iglesia. En 2 Timoteo 4, versículos 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla. Este es el apóstol Pablo hablando con Timoteo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los cristianos fieles terminan bien. Y aquí tienes el apóstol Pablo haciendo declaraciones contundentes, poderosas, que muchos han catalogado como arrogancia. Y lo que él está diciendo es que si vives bien, caminas bien, puedes afirmar como convicción de que terminarás bien. Porque estás viviendo para la gloria de Dios. Quiero pedirte, iglesia, entonces en este punto orar por dos cosas. Para todos de nosotros que como iglesia terminemos bien nuestra carrera. Y no terminarás bien la carrera si no estás alimentándote con la palabra de Dios. Y no terminarás bien tu carrera si no estás viviendo lo que estás recibiendo, la enseñanza que estás recibiendo. No lo harás, lucharás muchísimo. Y quiero pedirte orar para que vivamos lo que predicamos, no solo los líderes de esta iglesia, sino tú también. Vive lo que predicas. Hermano, el fracaso de los líderes en el pasado no desacredita el cristianismo, no desacredita el evangelio. Los fracasos a nivel de liderazgo, decir falsos líderes, malos líderes, falsos maestros, pastores caídos, solo demuestran lo que las escrituras afirman. Habrán falsos maestros. Si algún día fallamos, iglesia, recuerda las palabras de Hebreos, pon tu mirada en Cristo. No es nuestro anhelo, no es mi deseo, pero somos falibles. Podemos fallar en lo que predicamos. Podemos caer en arrogancia y orgullo de pensar que no necesitamos que oren por nosotros. Podemos creernos autosuficientes. Sí, puede pasar, iglesia. Por eso necesitamos tus oraciones. El fracaso en el liderazgo y esa percepción negativa del pastorado, de los líderes, solo nos confirma lo que la Escritura nos ha enseñado siempre. Hay hombres ocupando púlpitos que no deberían estar ahí. Como Santiago 3:1 dice, ¿no? Muchos no deberían ser maestros. Si algún día nuestro liderazgo fracasa para humillarnos como iglesia, recuerda el versículo 8. Jesucristo sigue siendo el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Solo nos confirmó que éramos hombres equivocados
ocupando la iglesia. Pero hay hombres que aman al Señor. En nuestra congregación hay pastores que no son necesariamente nuestra congregación que aman al Señor. Y podemos aprender y podemos imitar su fe. Mi deseo es que tú puedas ver en el liderazgo de nuestra iglesia hombres que enseñan bien, que viven bien y que son dignos de imitar su fe. La última descripción que el autor de Hebreo le da a su iglesia es: imiten su fe. Debe parecerte sumamente interesante este punto, porque no está llamándote a imitar sus vidas. Pongan cuidado en eso. En la declaración anterior, él les dijo: examinen la forma en cómo viven. Lógicamente, esperaríamos que él diga: imiten la forma en cómo viven. Pero nota cómo cambia, cómo eleva nuestra forma de pensar y razonar. Examina cómo viven, imita su fe. Él no está diciendo que quiere fotocopias de los líderes. Él no está diciendo que absorba mis gustos, que te vistas como yo me visto, que vayas a los lugares que yo voy. No está diciendo eso. Está diciendo: examina cómo vive, está predicando la palabra de Dios, está viviendo conforme a la palabra de Dios. Eso tiene una razón de ser. ¿Dónde ha puesto él sus esperanzas? ¿Dónde ha puesto él su vida misma? ¿A qué está aferrado? Y eso es lo que nos llama a examinar, nos llama a observar cuidadosamente, no solo lo que predican, no solo cómo viven, sino nos ha llamado a imitar la fe de estos hombres. Entonces, considera esto: la forma en cómo vives fluye de lo que crees. Esa es la razón por la que vivimos en altos picos de ansiedad. La forma en cómo vives, la forma en cómo respondo al día a día, está fluyendo de mis convicciones. Por eso hay días que te levantas, quieres leer la Biblia, hay días que no quieres leer la Biblia, hay días que te levantas con ánimo, hay días que te levantas con desánimo. La convicción debe alimentar la forma en cómo actuamos todos los días de nuestra vida. Y sí, habrá momentos que lucharemos, pero tenemos que regresar a nuestras convicciones, alimentándolas con las verdades del Evangelio. La manera práctica de cómo vives, es decir, y cómo te enfrentas día a día en tu vida, es simplemente el resultado de lo que crees. Tu conducta es el resultado de tu vida práctica, y eso es debido a lo que tienes como fe, ¿no? Por eso cuando hay crisis, si tú tienes fe en ti, vas a luchar. Por eso cuando tú tienes tu confianza en los sistemas de este mundo y van a fracasar, vas a luchar con ansiedad, vas a luchar con orgullo, vas a luchar con amargura, vas a culpar a Dios. Porque la forma en cómo vives simplemente está fluyendo de lo que crees. Hermanos, otra vez, no se trata de copiar o fotocopiar al liderazgo, es imitar, no es imitar ni siquiera su estilo, sus dichos. Otra vez, no es idolatría, es ver en qué han puesto su confianza y su fe. Eso es digno de imitar. Considera esto también, es un llamado a poner toda nuestra confianza en el Señor. Es un llamado, iglesia, a poner toda nuestra confianza en el Señor, porque debes imitar su fe. Cree lo que ellos han creído. Confía en lo que ellos han confiado. ¿Qué está fundamentando sus acciones? ¿Lo están viviendo en sus vidas prácticas, lo que predican? Cree en lo que ellos creyeron. Y quizás vivas como ellos vivieron. Pero necesitas alimentar tu mente y tu corazón con las verdades de la palabra de Dios. Por eso dice, acuérdense de sus guías que les enseñaron, ¿qué dice? La palabra de Dios. Y vivieron conforme a ella. Entonces puedes imitar su fe. Todos estos pastores en el contexto han muerto. Y le dice el autor de Hebreos que los recuerden,
Tienen mucho que aprender aún de ellos. Es casi similar a lo que les dijo cuando habló de Abel. Aún su sangre sigue hablando, dice, aún sus enseñanzas nos siguen nutriendo. ¿Por qué? Está basado en el mensaje de Jesucristo, está basado en el Evangelio, está basado en la Escritura. Tienen mucho que enseñarnos, pues ellos pusieron su mirada en el Señor, el autor y consumador de la fe. Creyeron en las promesas del Señor, vivieron con la esperanza de lo eterno, anhelaron el descanso que solo les puede dar el Señor y hoy están disfrutando de la gloria del Señor. Entonces, iglesias, es lo mismo para nosotros. Imitemos la fe y la confianza de estos hombres y oremos para que las siguientes generaciones tengan líderes dignos de imitar su fe. ¿Sí? El testimonio de estos hombres fieles es un camino que podemos imitar, que seguir, principalmente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme hacerte esta pregunta, iglesia, tanto a ti como al liderazgo de nuestra iglesia. ¿Cómo quieres terminar esta carrera? ¿Qué quieres que sea recordado de ti? Como el epitafio en la tumba, ¿qué quiere que se diga de ti? Fueron hombres fieles a la palabra, vivieron lo que predicaron, caminaron con fe. Qué hermoso, ¿no? Hombres, esposos, ¿qué vas a dejarle a tus hijos? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué es lo que aprendí esto de mi papá? A quejarse todo el tiempo. ¿Eso van a decir? Van a decir, era un pecador, pero amaba la palabra de Dios, vivía lo que predicaba y es digno de ser imitado en su fe, porque puso su confianza en el Señor, no en las circunstancias. ¿Podrían decir tus hijos eso de ti? ¿Podrían decir tu grupo pequeño eso de ti, líder? ¿Podría decir la iglesia eso de nosotros como ancianos de esta iglesia? Mi anhelo y mi deseo es que podamos orar para que podamos decir, cuando recuerden al liderazgo de esta iglesia, amaron la palabra de Dios, predicaron la palabra de Dios, vivieron lo que predicaron y caminaron por fe para la gloria de nuestro Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Puedes leer todo el versículo, es fascinante. Se está despidiendo de los ancianos de esta iglesia y les dice, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y privadamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pensando en el liderazgo, anhelo esto para mí y para ustedes, hermanos líderes. Pero pensando en nuestra iglesia, anhelo esto también para ustedes. Que sean fieles en proclamar y predicar el Evangelio. Versículo 22, ahora yo atado en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicción. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios, fieles en predicar la palabra de Dios. Vivieron como lo que predicaron y caminaron confiadamente porque habían puesto su confianza y su fe en el Señor. Versículo 25, y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por lo tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pero pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios.
Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, debe ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús. Me dijo, bienaventurado es dar, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y si sigues leyendo, dice que la respuesta de los ancianos fue un llanto, porque se estaban despidiendo del apóstol Pablo. Un hombre que predicó la palabra de Dios, vivió conforme a lo que predicó y tenía una fe que podemos imitar. No puedes decirme, pastor, pero no tengo un testimonio. No puedo esperar que usted muera. Gracias. Pero hay testimonio en la Escritura. Y nuestro mayor ejemplo, Jesucristo mismo. Predicó la palabra de Dios. Vivió de la manera en cómo había predicado. Y puso toda su confianza en la obra del Padre para la redención de nosotros, sus hijos. Así que haríamos bien en imitar a nuestro Señor. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por este precioso texto, Señor. Y mi oración es no solamente por la iglesia que tú nos has dado a nosotros como líderes en esta iglesia. Debemos, Señor, confesar, admitir, Dios, que somos pecadores, Señor. Y fallamos y fracasamos de muchas maneras, Señor. Quizás hemos herido, Señor, y lastimado personas por el afán, Señor, de querer hacer todas las cosas en excelencia. Pero aún así, Señor, hemos luchado, Señor, peleado, Señor, con querer correr y caminar esta carrera que tú nos has puesto delante con integridad, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de que tu pueblo, que tus hijos vivan de esa manera. No se trata de un título, Señor, de pastor, anciano, líder o cualquier otra cosa que pueda mentirnos acerca de nosotros mismos, Señor. Tú esperas que tu pueblo, Señor, sea pastor, anciano, líder o un creyente en la congregación, viva conforme a la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios, que anhele la predicación de tu palabra, Señor. Tú anhelas que tu pueblo no viva en dicotomía o en división, Señor, como ingratos, hipócritas, Señor, sino que realmente vivamos en integridad y rectitud de corazón, siendo uno contigo, Señor. Pero también, Dios, que podamos mostrar al mundo que tenemos una convicción, que tenemos esperanza, que tenemos descanso porque nos aferramos a tus promesas y a lo que tú nos has dicho. No somos dignos, Señor, de ser imitados, pero ayúdanos a vivir de manera tan santa, en la que podamos decirle a otro, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. O vengamos juntos y imitemos al apóstol Pablo, porque él imitó a Cristo. O vengamos juntos al trono de la gracia a imitar a Cristo. Él dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde. Tenemos tanto que aprender de nuestro Señor. Tenemos tanto que aprender de hombres de fe. Ayúdanos, Señor, entonces a nosotros a poner nuestra mirada en ti y a apreciar a aquellos hombres que tú has puesto a nuestro alrededor, que glorifican, honran tu nombre. Haznos una iglesia que ama tu palabra, que vive tu palabra y que camina por fe, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.